Y ahora estamos en el patio de armas del Museo de Guerra de Corea del Sur, Seúl, capital de Corea del Sur. Vas a poder ver atrás nuestro, y únicamente a través de crónica, porque vinimos hasta acá a contarte la guerra del fin del mundo. ¿Cuáles fueron las armas de la primera batalla de esta guerra? Una guerra que no terminó, una guerra que sigue activa y sigue viva, en el corazón, el alma y los ejércitos de ambas naciones. La coalición de aliados que ha defendido a Corea del Sur sigue intacta, en la frontera del paralelo 38. La alianza que dio origen a la invasión de Corea del Norte sigue intacta, en la amistad que tiene Corea del Norte con China y con Rusia. Seguimos en una línea que divide a Stalin de McDonald's, Occidente versus lo que queda de un comunismo que se niega a desaparecer. ¿Cuáles son las realidades macroeconómicas, políticas, sociales que atraviesan este tipo de conflictos que ponen al borde del mundo de su desaparición? Seguramente son interminables. Pero en estas horas da vergüenza ajena saber que nuestros 44 necesitan de una coalición global para ser encontrados, porque nuestras propias capacidades han sido disminuidas a su desaparición en la deshonra de nuestras propias Fuerzas Armadas, de nuestros héroes y de nuestra identidad nacional. Un enemigo en la acción, un enemigo con capacidad, como tuvo Corea del Norte y sus aliados, de generar una invasión sobre el territorio de Corea del Sur y ser apoyados por una coalición en función de estas necesidades, frente a una supremacía militar que en aquel momento condenaba la desaparición a Corea del Sur. Distinto es la indignidad de recortar los presupuestos militares de nuestras Fuerzas Armadas y de seguridad. Vergüenza ajena da ser parte de una nación que no tiene el orgullo de defender sus Fuerzas Armadas, su soberanía y su identidad nacional, frente a un pueblo como el coreano, que tiene la dignidad de construir su presente maravilloso sobre la tumba de sus héroes, que dieron todo por defender un pedazo de tierra que apenas alcanza a la provincia de Tucumán. 50 millones de coreanos honran a sus héroes, a los propios y a los ajenos, a aquellos que dieron la vida por la libertad de su pueblo y que defendieron metro a metro cada uno de los centímetros cuadrados del territorio que hacen a Corea del Sur. Cuando uno ve entonces tener un gobierno cipayo, un gobierno que no tiene identidad, que no refuerza la identidad, que no construye soberanía, que permite la invasión de fuerzas extranjeras en nuestra Patagonia, que entrega soberanía, que le permite a los británicos salir de Puerto Argentino a rastrear a nuestros submarinos, a los asesinos de nuestros soldados del Lara General Belgrano, aquellos que tienen secuestradas nuestras islas, haciendo ostentación del fenómeno de la supremacía militar como único argumento frente a la mentira que representa a ese pueblo británico que no es otra cosa que un pueblo pirata. La Argentina en estas horas atraviesa su peor momento, porque nuestros soldados del mar, aquellos 44, son héroes, igual que todo soldado argentino, que en defensa de la soberanía nacional es capaz de entregar su vida. No son pobres marinos, son nuestros orgullosos soldados, a los cuales Dios quiera, el destino los traiga con vida. Pero han elegido el camino del mar y de la patria. Y ese camino del mar y de la patria no se llora, porque es el que eligieron con orgullo para vestir el uniforme. Y seguramente darían la vida más de una vez por recuperar nuestras Islas Malvinas, Georgias e islas del Atlántico Sur. Vergüenza un gobierno que pide ayuda al enemigo, porque es incapaz de mantener operativamente las fuerzas, de mantener nuestra hipótesis de conflicto en la recuperación de las Islas Malvinas, que es incapaz de soñar y pensar Fuerzas Armadas al servicio de la soberanía nacional, que piensa reestructurar la Fuerza Aérea y quitarle a nuestra Marina su flota de guerra para hacer negociados, para llevar adelante negocios vergonzosos entre parientes y familiares del presidente de la Nación. Vergüenza ajena da un gobierno que no tiene la identidad que puede mostrar hoy el pueblo coreano. Estamos parados sobre el homenaje permanente a los héroes de esa batalla, de esta guerra inconclusa de las dos Coreas. Nos da vergüenza ajena, como argentinos, estar acá parados y saber que nosotros somos incapaces de garantizar la salud y el bienestar de nuestros soldados cuando salen a alta mar. No es la vergüenza y la autocrítica, no es ponerse en la espalda el honor de la nación y empezar a pensar todo lo que hemos hecho mal. La solución
es ir vergonzosamente a arrodillarse frente a potencias extranjeras y abrirle las pistas de aterrizaje de la Patagonia en aras de un sentimentalismo que seguramente no endosaría ninguno de nuestros 44. Ninguno de nuestros 44 marinos quería que les tengan lástima. No son marinos de guerra para que tener la lástima de nadie. No hay que apelar al sentimentalismo barato de aquellos que quieren enarbolar la idea de que todo es lícito para rescatarlos, porque lo primero es la sensibilidad del factor humano. Son 44 soldados que eligieron ser soldados, y el soldado sabe que cuando se pone el uniforme le va la vida. Ninguno de ellos lloraría por dar la vida por la patria. Tampoco estaría de acuerdo en que un gobierno cipayo los use como factor sentimental para permitir la invasión a nuestra Patagonia, a nuestras aguas continentales, a nuestra plataforma submarina, a nuestra soberanía nacional. Dios guarda a nuestros 44 y nos haga iguales a Corea. Un país orgulloso, soberano, digno, con un gobierno que represente estos valores, porque fundamentalmente lo que está en peligro frente a todo este tipo de situaciones no es el efecto sino la causa. El Ara San Juan no se perdió. El Ara San Juan es rehén de la falta de presupuesto del gobierno nacional y el mantenimiento de nuestras Fuerzas Armadas. Ridículo, absurdo y tarado sería volver a escuchar periodistas ignorantes, cipayos, prebendarios, de sobre, echándole la culpa al gobierno anterior. Este gobierno es un gobierno anglosajón, al servicio de intereses que nada tienen que ver con la nación argentina. Y cada paso que da este gobierno, que ha demostrado una vez más que necesitamos reconstruir la nación argentina. Dios quiera que estos 44 vuelvan con vida para hacerlo. Dios quiera que estos 44 puedan volver a tierra y con su protagonismo y su voto reconstruir una nación orgullosa y distinta. Aliados de Corea del Sur, aquellos que forman parte de la OTAN, aquellos que son miembros de la coalición militar que sostiene la libertad de Corea del Sur, tengan que distraer sus esfuerzos de un conflicto nuclear para ayudarnos a buscar un submarino, porque nosotros somos tan cipayos que les hemos entregado el control de la operación a fuerzas extranjeras. Honra a aquellos de la Marina Argentina, Fuerza Aérea y Ejército, que están haciendo todo con lo que tienen, que es nada, porque el gobierno se ha propuesto destruir las Fuerzas Armadas para hacer un país absolutamente indefenso, endeudado y prebendario, que esté al servicio de intereses comerciales y no de la soberanía nacional. Sobre esta tierra coreana, orgullosa de su lucha, que dio hasta el último hombre para que hoy sean la potencia que son, el mensaje a todos los argentinos, de reconstruir la memoria, de no dejarse engañar. Un soldado cuando jura la bandera no pide lástima de nadie. Nuestros 44 son héroes, son soldados del mar, son nuestros marinos, volviendo o no volviendo. Pero todos debemos saber que el Ara San Juan no tuvo un accidente, no tuvo un incidente. Ha sido la falta de presupuesto, la inmoralidad y la decisión de un gobierno de hacer pedazos las Fuerzas Armadas, poniendo en riesgo la vida de cada uno de nuestros soldados. Repensar la nacionalidad es una obligación de todos nosotros. Y esto que vos ves acá es la manera en que lo hacen los coreanos, a los cuales les va muchísimo mejor que a nosotros. Te vamos a seguir mostrando este museo, donde la dignidad es la bandera del pueblo coreano. Y un ejemplo para nosotros, que teniendo mucho más, hemos hecho todo mal y nos va mucho peor. Es una muestra de orgullo hacia sus héroes y de ejemplo para no repetir la historia. Obviamente no es unilateral la decisión y no es únicamente Corea del Sur quien determinará el destino de esta península. Podés ver en cada uno de estos tanques, en cada uno de estos cañones, aviones y misiles, lo que puede llegar a pasar en términos de un futuro no muy lejano, incierto, tal vez hoy o mañana, pero ya no en términos de una guerra convencional. Corea del Norte habla de misiles nucleares y el mundo tiembla, el mundo entero, porque no hay una guerra de Corea que no haga temblar al mundo. El mundo está frente a la última frontera. Corea del Norte sigue levantando las peores banderas de la hostilidad nuclear que lleva al mundo occidental a pensar si la distribución de la riqueza ha sido suficiente y equitativa para que estos dictadores no existan más. Sin embargo, estamos frente a esta situación. Rusia plantea el Mundial de Fútbol 2018, mientras a sus espaldas se construye la amenaza nuclear. China
Ha elevado el pensamiento de su presidente a rango constitucional, comparándolo con Mao. El mundo negocia con China, a pesar de ser una dictadura moderna, y ser algo así como una dictadura de mercado. Un presidente elevado a rango constitucional, inmortal, Mao, pero tan poderoso económicamente que el mundo se arrodilla ante él a negociar condiciones económicas. Estábamos en un mundo distinto. Estábamos en el mundo de Perón. Estábamos en el mundo que derivaría después en la llegada de presidentes como Kennedy o Frondizi. Hoy tenemos una decadencia de liderazgos globales que ponen en peligro el mundo entero, porque ya no hablamos de tanques y cañones, hablamos de misiles. Míralos, están ahí atrás mío, seguime. Esos que están ahí son simplemente el inicio de una etapa que fue la cohetería y que hoy deriva en que cada uno de esos misiles que están atrás mío pueden llevar cargas nucleares en sus ojivas. Seguramente vas a notar la diferencia. Ya no hacen falta soldados que accionen cada uno de estos cañones, tanques o aviones. Del otro lado, ahí atrás, ahí nomás, empezás a ver las armas que no necesitan hombres, armas de destrucción masiva. Sin embargo, el mundo lo construye día a día por un capitalismo que no entiende que la desigualdad construye violencia, que la violencia construye dictadores y los dictadores construyen guerras. Argentina tiene que enfrentar una situación geopolítica del mundo inestable, muy inestable, con una situación económica catastrófica y un gobierno horroroso. Estamos en condiciones de decir que estamos en el peor momento de los últimos años en la política internacional. Estamos en situaciones en Medio Oriente de crisis profunda. Y sin embargo la Argentina se mira endogámicamente el ombligo, porque ninguno de nosotros, porque es el fin del mundo, está exento de las consecuencias de lo que pase en el paralelo 38 de Corea, entre Corea del Norte y Corea del Sur. Esta es la realidad. Esto que vas atrás mío, esta es la realidad. Esto es lo que no te quieren mostrar. Crónica llegó hasta acá, hasta los misiles. Esta es la realidad de Corea. Y siendo la realidad de Corea, es la realidad del mundo. Porque atrás de Corea del Sur está Occidente. Y atrás de Corea del Norte, China y Rusia. El tablero de ajedrez está trabado. Estamos en el Museo de la Guerra. Un lugar que tiene como objetivo no solo conmemorar a los héroes, sino enseñarle a las futuras generaciones los horrores de la guerra que aún no terminó. Claro está en cada paso que uno da en este museo que está la guerra en marcha, que esto simplemente es el recuerdo de la primera batalla. Hay un armisticio vigente, recientemente violado por Corea del Norte en la fuga del desertor del ejército coreano cuando atravesaron la línea del paralelo 38. La guerra continúa. Esto es lo que cada vez que hablamos con alguien que entiende de esta situación geopolítica nos vuelve a repetir. Corea está en guerra y este museo recuerda la etapa de la primera batalla y le enseña a los surcoreanos que todavía no se terminó. Acompáñanos a visitar el museo. Y acá estamos. Lo que estás viendo son cañones de artillería aportados por los Estados Unidos a la guerra de Corea y del otro lado un cañón naval. Esto fue lo que tuvo que venir a reforzar a una Corea del Sur vencida en 3 días. La avanzada de Norcorea, una vez lanzada, tardó 3 días en tomar la capital de Seúl y arrasar lo que era Corea del Sur hasta casi el mar. Fue entonces el ingreso de las fuerzas internacionales la que pudieron darle a Corea del Sur la posibilidad de subsistir. Fue el general MacArthur quien condujo el contraataque hacia Seúl y quien le dio la posibilidad, con 21 países más, a Corea del Sur de enfrentar una alianza de Corea del Norte con China y 9 países más. Esta sin dudas es la guerra internacional más larga de la historia. Sigue viva, no terminó y ahora entró en la era nuclear.
Seguimos recorriendo. Atrás, el recuerdo de algún vehículo blindado que participó de los combates de aquella primera batalla de esta guerra inconclusa. Estados Unidos colaboró entonces a Corea del Sur a arrastrar a Corea del Norte casi hasta el límite con China. Fue Kim Il-sung quien pidió ayuda a Mao Zedong. Y entonces vos tenés que fijarte los escenarios. Estamos hablando del general MacArthur, de Mao Zedong y de Kim Il-sung. Nombres que seguramente para las generaciones nuevas, si no estudian historia, significan nada. Esa historia está viva, está presente. Este fue el armamento con el que se inició la guerra de Corea. Hoy hablan los misiles nucleares. Seguimos recorriendo el Museo de Guerra de Corea del Sur. Uno de los datos más apocalípticos de esta batalla inconclusa es que en este frente, en la huida hacia el sur, cuando Corea del Norte invadió la península casi por completo, y mientras se preparaba la contraofensiva de MacArthur, 7.000 niños murieron, que empuñaron las armas de Corea del Sur. 7.000 niños, de los casi 100.000 que participaron. Hace recordar a los niños de Hitler. Niños de 12 años, 8 años, 14 años. Murieron con fusiles que eran más altos que su propia altura y más pesados que su propio peso. Corea del Sur puso todo lo que tenía hasta el último hombre. Ya sin ningún tipo de esperanza y recurso humano para seguir la batalla, recibió el apoyo de los aliados. Llegó MacArthur y cambió la historia. Estamos ingresando en la sala de conmemoración a los caídos y países aliados que de alguna manera dieron su parte para que Corea del Sur recuperara el dominio de su territorio. Entre esos 39 países figura la República Argentina. Ahora te lo vamos a mostrar. 37.000 soldados extranjeros murieron en la batalla de Corea en esta guerra que está pendiente. Seguinos que te vamos a mostrar dónde está la Argentina. Seguimos recorriendo el Museo de Guerra de Corea del Sur. Atrás mío, uno de los aviones que participó en el conflicto de aquella batalla,
de la guerra pendiente, de la guerra de Corea que continúa. Estamos en pleno desarrollo de la guerra, en tiempos de la Guerra Fría, que se recalienta con una Corea del Norte que desarrolla tecnología nuclear. Fíjate la importancia que le da Corea del Sur a la educación y al traslado generacional del esfuerzo de guerra. 3 pisos tiene el Museo de Guerra de Corea del Sur, de un tamaño similar a lo que sería un estadio de fútbol, dedicados a la historia de aquella batalla y a honrar sus héroes, algo que nuestra patria y nuestro país ha dejado de hacer hace mucho tiempo. Vivimos la deshonra absoluta en estos tiempos de un submarino perdido y 44 camaradas de armas de la Marina sin saber su destino. En Corea, las Fuerzas Armadas son un orgullo del pueblo coreano, a diferencia de una Argentina que ha maltratado la soberanía nacional, que ha maltratado su historia y que ha maltratado a sus héroes. Corea del Sur honra a sus Fuerzas Armadas, honra su pasado y honra la valentía de hombres y mujeres que dieron la vida para que exista la soberanía en Corea del Sur. Con estos motores a combustión y a hélice se combatió la guerra de Corea. Aquella batalla se peleó con estos aviones que hoy podrían ser llamados latas de sardinas. Es increíble ver lo diminuto de la cabina, lo precario del material bélico y de la capacidad técnica de los aviones que sirvieron, sin embargo, para librar aquella batalla. Verdaderos valientes subidos a estos aviones para librar la batalla de la independencia. Corea honra a sus héroes, honra a sus Fuerzas Armadas y tiene memoria. Y acá estamos. Eso que viste forma parte de la historia viva del conflicto del mundo entero, de la frontera del fin del mundo. Y entonces uno se pone a pensar qué pasaría en Corea del Sur con un ministro de Defensa al que se le pierde un submarino. ¿Cuánto duraría en su cargo Aguad en Corea del Sur? ¿Te imaginás la impericia, torpeza y malicia de un ministro de Defensa que simplemente mandara un vocero como capitán de navío y se escondiera abajo de la cama como un sinvergüenza, como una rata, escondiéndose de su responsabilidad como ministro? Está claro que para algunos ser ministro es simplemente cobrar un sueldo, tener un paquete de contratos para los correligionarios del partido, viajar gratis, usar un chofer y agregar un título nobiliario para ir a cenar a la larga trayectoria, miserable por cierto, de los cargos públicos de aquellos que hacen de la política una forma de empleo. Eso es Aguad. Un miserable que busca empleo en la política, que ha sido funcional en el tema del correo al presidente y ha sido premiado como ministro de Defensa. Tiene sobre sus hombros 44 desaparecidos y aparentemente puede seguir viviendo sin ningún pesar, sin ninguna molestia y sin ninguna dignidad. Pasó con Bullrich en el caso Maldonado, pasa ahora con Aguad y nuestros 44 del Ara San Juan. ¿Cuánto tiempo puede, lógicamente, un pueblo soportar este tipo de situaciones? Yo recuerdo a Mauricio Macri cuando decía funcionario tocado, funcionario removido. Y uno tuvo que ver hace poquitos días cómo el diario Clarín ponía en tapa otro indigno que se dice héroe de Malvinas y falsificó sus antecedentes para ser condecorado y pasó por la aduana. Tapa de un diario, contando con heroísmo Dios sabe qué cosa. Premiado obviamente por aquella función que desempeñó en la ciudad de Buenos Aires tan exitosamente durante 8 años. Y lo digo entre comillas para que entiendas la ironía y el sarcasmo del éxito al que me refiero. Entonces digo, ¿cuánto toleraría un país normal Aguad?
¿Cuánto tardaría un país normal en tener la renuncia de Aguad sobre el escritorio y dar paso a una nueva etapa en el Ministerio de Defensa que pudiera honrar a los familiares, fundamentalmente, que hoy padecen y sufren la mentira y la manipulación? Mis condolencias más profundas a los familiares de cada uno de estos 44 héroes. Estamos con ustedes en el dolor desde donde estemos en el mundo, cada argentino bien nacido. Les voy a pedir ahora que se queden petrificados a la vuelta de la tanda publicitaria, porque Crónica es el primer medio internacional que te va a poner al aire una nota con un desertor norcoreano. Lo vas a poder escuchar. Es una larga entrevista, te pido que no te vayas, te pido que escuches, te pido que aprendas, te pido que uses los ojos de las cámaras de Crónica para ver esta realidad. Es la primera vez que un medio internacional, porque eso somos aquí en Corea, lleva el testimonio de un desertor norcoreano al mundo entero. Hemos cumplido ampliamente los objetivos que vinimos a buscar, falta muchísimo material todavía que vas a ver en los próximos días, pero no te pierdas absolutamente nada de lo que viene. Te lo pido, por favor, quédate ahí y seguinos acompañando desde Corea.